Narrador de historias. Dicen que si escuchas con atención, hay lugares donde el silencio respira, donde el tiempo se detuvo, pero el dolor sigue caminando. Bienvenidos al segundo volumen de Espectros Oscuros del Nuevo Continente. Ya hemos cruzado umbrales donde el miedo dejó huella, hospitales que aún gritan, casas que nunca fueron hogar, islas cubiertas de ojos vacíos, pero esta noche el viaje continúa. Exploraremos 5 lugares más donde la muerte no es el final, sino el principio de algo mucho más antiguo y más oscuro. Rincones reales con coordenadas y nombres, pero con historias que nadie se atreve a contar en voz alta hasta ahora. Apaga la luz, cierra la puerta y prepárate para conocer los lugares que no figuran en los mapas turísticos, pero que jamás podrás olvidar. El Callejón del Beso. El Callejón del Beso en Quito, Ecuador. En pleno centro histórico de Quito, Ecuador, a solo unas cuadras de la iglesia de San Francisco, existe una callejuela olvidada por el sol, estrecha, empinada, casi invisible. Pero los locales saben que allí el amor y la muerte sellaron un pacto que no ha sido roto. Lo llaman el Callejón del Beso. Y aunque el nombre pudiera sugerir romance, los que han pasado por ahí de noche saben que lo que se respira es otra cosa. Es culpa, pérdida y algo más. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX una joven llamada Isabel, hija de un militar estricto, se enamoró de Luis, un joven de origen humilde que trabajaba como artesano. Su amor era imposible, y aún así se veían cada noche en secreto en ese mismo callejón. Sus balcones estaban tan cerca que podían tocarse las manos desde cada lado, y lo hacían, y se besaban en silencio. Pero como todo amor prohibido fue descubierto, una noche el padre de Isabel los encontró. No gritó, no discutió, solo empujó la puerta de su casa y sacó un puñal. Luis escapó por los tejados. Isabel no tuvo tanta suerte. Murió en el mismo balcón desde donde había amado, su sangre escurriendo hacia las piedras de las calles. Desde entonces, dicen los vecinos que a las 11 de la noche en punto, cuando todo esté en silencio, puede verse a una figura femenina asomada desde el balcón izquierdo, pero no está sola. En el otro balcón, junto al frente, otra figura aparece. Y si uno observa con atención, podría ver cómo alargan las manos y se tocan una y otra vez. Un estudiante de historia, buscando verificar la leyenda, se instaló con su cámara en el balcón derecho, oculto entre cortinas. Quería probar que todo solo era un mito. A las 10:45 de la noche la temperatura bajó. El foco del poste titiló y la cámara sin explicación se apagó sola. Cuando la volvió a encender, Isabel estaba frente a él. No gritó, no atacó, solo lo miró y le dijo: «No me dejes sola esta vez». El joven salió corriendo. Dijo que no volvió a soñar durante un año. Solo veía balcones cerrados y escuchaba un beso repetido cada noche a la misma hora. Hoy, el Callejón del Beso es un punto turístico. Se venden postales, se cuentan cuentos, pero pocos mencionan el frío que se siente cuando uno lo cruza al anochecer. Y muchos prefieren no mirar hacia arriba, por si los balcones aún están ocupados. La Cueva del Encantado. La Cueva del Encanto, San Luis, Argentina. En las sierras centrales de San Luis, Argentina, oculta entre formaciones rocosas que parecen esculpidas por manos prehistóricas, se encuentra un sitio del que pocos hablan en voz alta y del que no todos regresan igual. La llaman la Cueva del Encanto. Un lugar donde la lógica desaparece, donde el tiempo parece romperse, y donde, según los relatos locales, habita una entidad que no pertenece a este mundo. Los pueblos originarios ya la evitaban. Creían que era un sitio de paso sagrado, un umbral donde los vivos podían cruzar sin querer al mundo
de los espíritus, y que si uno no regresaba a tiempo quedaba atrapado allá para siempre. Con la llegada de los colonos comenzaron los rumores, luces flotando sobre la entrada, susurros que venían desde lo más profundo y caminantes que al entrar por la mañana salían al atardecer sin saber que habían estado dentro por días. Uno de los relatos más inquietantes ocurrió en el año 2009. Un grupo de 3 estudiantes de geología decidió acampar cerca de la cueva para tomar muestras de minerales. Todo iba normal hasta que, al anochecer, uno de ellos, Elías, desapareció. Pensaron que se había adelantado al interior, lo buscaron durante 2 horas dentro de la cueva, alumbrando con linternas, marcando con cuerdas, gritando su nombre, pero nada. Para cuando regresaron a la entrada, él estaba ahí, sentado, callado, mojado como si hubiera llovido dentro de la cueva y con la mirada clavada en una piedra que sostenía con fuerza. Tardó 3 días en hablar. Cuando por fin lo hizo, solo dijo: «Ella me mostró el río, pero no me dejó cruzar». Sus amigos aseguran que Elías había cambiado, tenía miedo a la oscuridad y decía cada vez que cerraba los ojos que veía una figura de piedra que abría los ojos lentamente. La Cueva del Encanto aún puede visitarse, pero solo con un guía, y aún así algunos turistas reportan perder el rumbo por minutos que parecen horas. Hay quienes dicen haber visto niños caminando en silencio entre las rocas, y quienes escuchan cánticos como rezos antiguos en lenguas que no reconocieron, y luego están los que aseguran que la cueva respira, que cuando entras algo se despierta y si no eres bienvenido te lo harás saber. Dicen que debajo de San Luis hay algo enterrado que nunca debió ser molestado, que la cueva no es un sitio turístico sino una frontera, y que cada vez que alguien cruza su umbral corre el riesgo de no regresar con vida. El Callejón del Beso. El cementerio de Recoleta en Buenos Aires. Entre mausoleos majestuosos, ángeles tallados en cripta y piedras de mármol blanco, se esconde uno de los sitios más imponentes y más inquietantes de toda Sudamérica, el cementerio Recoleta, en el corazón mismo de Buenos Aires, Argentina. Construido en 1822 como reposo eterno para los aristócratas porteños, Recoleta no solo alberga los restos de presidentes, escritores y militares, sino también, según muchos, a lo que nunca pudieron descansar. Sus calles silenciosas parecen un pequeño pueblo de los muertos, y aunque de día atrae turistas con sus esculturas neoclásicas y góticas, de noche es otra historia. Porque en Recoleta no todos los que están bajo tierra aceptaron su destino, y algunos siguen caminando entre los vivos. Una de las historias más escalofriantes es la de Rufina Cambasares, una joven de familia adinerada sepultada en 1902. Dicen que la noche antes de su funeral cayó desmayada por causas desconocidas. El médico de la familia la declaró muerta. Fue enterrada en una bóveda sellada, pero algo no estaba bien. Días después, el sepulturero notó que la tapa del ataúd estaba desplazada. La abrieron y encontraron a Rufina boca abajo, con las uñas rotas, el rostro arañado. No estaba muerta, la habían enterrado viva y murió tratando de salir, de miedo, de asfixia o quizás de algo más que la esperaba allí adentro. En años recientes, un fotógrafo nocturno pidió permiso especial para capturar imágenes de Recoleta con luz de la luna. Pasada la medianoche, mientras ajustaba su trípode, cerca del mausoleo de Rufina, vio una figura femenina de blanco entre los balcones. Pensó que era una turista rezagada. La observó cruzar lentamente entre los nichos, pero nunca tocó el suelo. Cuando levantó la cámara para capturarla, la figura ya estaba detrás de él. Él cayó al piso, no habló por días y al revelar las fotos, en todas apareció la misma imagen. Una mano blanca marcando el lente, pero siempre la misma, siempre adentro. El cementerio de Recoleta sigue ahí, frío, silencioso, elegante, pero entre sus sombras algo se mueve, algo observa, y algo o alguien aún está tratando de salir. El Palacio Salvo. El Palacio Salvo en Montevideo, Uruguay.
En la esquina de la avenida 18 de Julio y Plaza Independencia, en el corazón de Montevideo, Uruguay, se levanta un gigante de concreto que alguna vez simbolizó progreso y modernidad: el Palacio Salvo. Construido en 1928 con sus casi 100 metros de altura, fue durante décadas el edificio más alto de Sudamérica, un hito arquitectónico, mezcla de modernismo y arte deco. Pero debajo de sus muros grises y su estructura imponente, habita algo que el tiempo no ha logrado borrar. Antes de que se erigiera el palacio, en ese mismo terreno funcionaba el antiguo Teatro de la Ópera de Montevideo, un lugar rodeado de tragedias, incendios, desapariciones, muertes inexplicables. Cuando se demolió, muchos aseguraron que nunca se exorcizó el terreno. Lo que ahí vivía simplemente se quedó esperando nuevos muros donde habitar. Hoy, el palacio alberga oficinas, estudios, departamentos y, sin embargo, una gran parte de sus pisos superiores permanece vacíos, abandonados, sellados. ¿Por qué? Porque los que han trabajado ahí dicen haber escuchado cosas, óperas que suenan sin fuente aparente, pasos que se arrastran por los pasillos a las 3 de la madrugada, puertas que se cierran solas cuando no hay nadie en el piso. Un técnico de sonido, Jorge, fue contratado para hacer una limpieza de equipos en el piso 11, donde funcionaba una antigua emisora de radio cerrada en los años 60. Subió solo, entró a la vieja cabina y lo primero que notó fue que los micrófonos se encendieron solos. Pensó que era un fallo eléctrico, pero cuando intentó desenchufar los monitores escuchó algo en los audífonos, una voz, una mujer cantando. Gritó, pero nadie lo escuchó. Giró para mirar por la ventana interior del estudio y ahí estaba, una figura femenina, pálida, con un vestido de época, de pies descalzos, cantando directamente al micrófono. Jorge se desmayó. Al despertar, estaba en el ascensor con la ropa empapada y las manos llenas de polvo blanco, como si hubiera estado arrastrándose por entre paredes. Renunció ese mismo día y nunca volvió a subir más allá de un tercer piso. El Palacio Salvo sigue en pie, imponente, elegante, pero algo quedó atrapado entre sus columnas. Dicen que si caminas solo por sus pasillos superiores, puedes escuchar un ensayo sin espectadores, una ópera sin fin, y si te quedas demasiado tiempo, quizás te toque el turno de contar a ti también. La estancia Montelén. La estancia Montelén, Corrientes, Argentina. En lo profundo de las provincias de Corrientes, Argentina, entre caminos de tierra, esteros turbios y árboles que no dejan pasar la luz, hay un sitio que no figura en las guías turísticas, un lugar aislado, devorado por la vegetación y protegido por el silencio. Se llama Estancia Montelén, y su historia es una de las más perturbadoras del litoral argentino. Durante años fue un centro agrícola, pero en la década de los 70 fue expropiado por el gobierno y usado como base militar experimental, un laboratorio escondido bajo el nombre de Estancia Rural. Ahí se realizaban ensayos con tecnología de comunicación, control mental y aislamiento sensorial. O eso es lo que dicen los que escaparon. Cuando la dictadura cayó, el sitio fue abandonado y con el tiempo, las paredes comenzaron a hablar. Un grupo de exploradores urbanos entró en Montelén en el 2014, con cámaras nocturnas y sensores térmicos. Al principio, todo parecía normal. Muros grafiteados, muebles podridos, silencio, pero en uno de los pasillos subterráneos, la temperatura bajó de golpe. Los sensores captaron movimiento, pero no había cuerpos visibles. Uno del grupo, Santiago, se adelantó. Encontró una puerta metálica oxidada, la empujó. Dentro, una silla, una lámpara colgante y un cassette marcado con la palabra escuchar. Lo reprodujeron esa misma noche. El audio era una mezcla de lamentos, órdenes militares y una frase que se repetía una y otra vez. No salgas, él está suelto. Santiago comenzó a convulsionar, fue llevado al hospital, nunca volvió a hablar. Solo escribía una cosa en sus libretas repetidamente. Montelén es la boca, Montelén es la boca.
Desde entonces muchos investigadores han intentado entrar, pero todos coinciden en lo mismo. Los relojes se detienen, los dispositivos fallan y hay algo que camina debajo de la tierra, siguiendo a quien entra, como si aún hubiera alguien o algo esperando la próxima orden. Algunos lugareños aseguran haber visto luces salir de la tierra y escuchar un zumbido que despierta solo en las madrugadas, acompañado de gritos que no parecen humanos. La estancia Montelén sigue ahí. No es museo, no es ruina, es un vestigio de algo que no debía existir. Y si un día decides cruzar sus portones, no olvides una cosa. Hay lugares donde el silencio no está vacío, sino repleto de todo lo que nadie se atrevió a contar. 5 nuevos lugares, 5 nuevas grietas en la realidad. Desde túneles subterráneos donde el tiempo se quiebra hasta balcones donde el amor y la muerte se siguen esperando, el nuevo continente no solo respira historias, también susurra sus horrores. Y aunque esta segunda travesía llega a su fin, el eco de los espectros que habitan América Latina sigue creciendo. Y quizás entre quienes escuchan ahora mismo haya alguien que también tiene algo que contar. Sí, tú. Tú que estás escuchando esto, ¿has visitado un lugar maldito? Si alguna vez viste algo que no puedes explicar o si has sentido que no estabas solo en esa casa olvidada, quiero conocer tu historia. Envíala, escríbela y tal vez formarás parte del volumen 3 de esta serie. Una entrega construida con los relatos reales de los que se atrevieron a mirar al abismo y no apartaron su vista. Yo soy el narrador de historias y les deseo buenas noches. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo al contártela. Recuerda suscribirte porque cada semana liberamos 3 nuevos episodios en las principales plataformas: Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, TikTok, iHeartRadio, Castbox y YouTube Podcast. Solo búscanos como el narrador de historias con la imagen inconfundible de nuestro narrador encapuchado. Y si tienes un relato, una experiencia o una leyenda que quieras compartir, envíala a nuestros correos paranormalyovnis@gmail.com o paranormalyovnis@hotmail.com. Queremos darle voz a tu historia y que muchos más puedan escucharla. Esto fue El Narrador de Historias.